Hola compañeros, vamos a hablar algo muy interesante que se está sucediendo en los medios actuales. Un teórico llamado Carlos Scolari nos entrega algo llamado las hipermediaciones. ¿Pero qué será esto? Cuando estamos hablando de las hipermediaciones, estamos hablando del mundo prácticamente, de cómo día a día interactuamos con las redes. Por ejemplo, cuando hablamos de hipermediaciones, estamos básicamente hablando de la forma entre reenvíos, hibridaciones, contaminaciones, clics, hipervínculos y toda esa materia que tiene que ver obviamente con la interacción de la red. Miren, por ejemplo, hagan un análisis básico. Cada vez que ustedes se meten a Facebook, que es una página, digamos, que casi todos tienen, ¿cuántas páginas abrimos solamente en una entrada a Facebook? Abrimos muchísimas páginas. ¿Cómo nos damos cuenta? Abran el historial y se van a dar cuenta. Todas las páginas que tuvieron, por ejemplo, al abrir una hora de Facebook. Eso se llama hipermediación. En pocas palabras, cuando yo hablo de hipermediación, estoy hablando de ese sinnúmero de interacciones fuera de un medio como tal. ¿Cómo así? Cuando yo veo, por ejemplo, la foto de un perrito tierno y me encantó el perrito, le doy clic y este automáticamente me lleva a otro enlace diferente al medio como tal. Y de la página del perrito me llevan a un video y de la página del video me llevan a una noticia. A eso es lo que llamamos hipermediaciones. Y es una de las mejores maneras de entender la estructura de los medios actuales y sobre todo de los medios digitales que tenemos. Los medios actuales dejaron de ser vistos solamente como un canal donde se entrega un pequeño feedback. Los medios actuales se han convertido, digamos, en uno de los elementos de mayor fuerza interactiva que hay. Antiguamente los medios eran lineales, me explico. Vos veías pero no podías responder. Actualmente hoy podemos tener una respuesta en tiempo real. Eso hace que la hipermediación tenga una fuerza impresionante dentro de los entornos. La hipermediación también nos entrega una característica sumamente poderosa, las digitalizaciones. Y cuando estamos hablando de digitalizaciones, estamos básicamente diciendo que toda información existente se ha convertido en digital. Mire, por ejemplo, un libro muy interesante llamado El arte de la guerra, un libro bastante antiguo escrito por Sun Tzu. Actualmente lo podemos descargar gratis desde cualquier aplicación y leerlo en cualquier dispositivo. A eso llamamos digitalizaciones. Toda información actualmente disponible e incluso la que ustedes están viendo en este momento se ha digitalizado. ¿Para qué? Para el confort, obviamente no solo para el confort, sino para que ustedes den sus opiniones, den sus ideas o incluso modifiquen la estructura de la idea misma. Si tenemos las digitalizaciones, también tenemos algo llamado las reticularidades. Y cuando estamos hablando de las reticularidades, es la forma en que nos estamos comunicando actualmente gracias a los medios digitales. Por ejemplo, tenemos una muy interesante llamada el 1 a 1. ¿Cuál es el 1 a 1? Muy fácil. Un correo electrónico se le manda a otra persona. Dos personas hacen una comunicación, se llama 1 a 1. Tenemos el 1 a muchos. Un bloguero, un youtuber lleva esa información a muchísimas personas y a esa se le considera el 1 a muchos. Tenemos el muchos a muchos. Eso es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque es donde nosotros vemos las grandes comunidades, grupos de WhatsApp e incluso videojuegos como World of Warcraft, que son muchos a muchos. Muchas personas están interactuando con muchas otras. Y tenemos una muy importante, la muchos a uno. ¿Qué nos quiere decir esta? Muchas personas hablan sobre un componente. Por ejemplo, voy a hacer un referente, digamos, de cine. ¿Se acuerdan de la película Deadpool? La película Deadpool fue muy interesante. ¿Por qué razón? La Fox no la quería producir. Y muchas personas llevaron su inquietud, sus mensajes, sus sugerencias para que esta cadena hiciera la película. ¿Qué pasó? Muchas personas llegaron a una sola corporación y obligaron a que la película se hiciera. Y eso es lo que nosotros llamamos las reticularidades. Tenemos otra sumamente poderosa llamada las hipertextualidades. En pocas palabras, lo que nosotros trabajamos con hipervínculos. Cuando empecé hablando del video, hablé de algo muy simple cuando estamos navegando, digamos, en una página como YouTube o en una página como WhatsApp, Facebook, no sé, del sinnúmero de estructuras. Pero resulta que acontece que de vez en cuando o de cuando en cuando sale un enlace y le damos clic a ese enlace, automáticamente nos lleva a un medio o a una estructura totalmente distinta. A eso es lo que nosotros llamamos las hipertextualidades. El manejo que hacemos con los hipervínculos dentro de la misma red. Tenemos también la multimedialidad. Cuando estamos hablando de la multimedialidad, estamos hablando de la estructura de la multimedia, donde ubicamos imágenes, sonidos y sobre todo la interacción. Todo medio actual debe ser multimedial. ¿Por qué razón? Porque así va a captar mejor atención, va a tener muchísima más fuerza y va a estructurar un mensaje más llamativo. Hace que nosotros rompamos esa estructura típica del feedback y se convierta en algo más emocional, algo que nos dé esa fuerza directa. En pocas palabras, que nos dé una
experiencia sobre lo que nosotros hacemos. Mire, por ejemplo, las páginas web cómo han cambiado. Antiguamente eran lineales, un poquito toscas, absurdas, pero actualmente tenemos un sinnúmero de estructuras multimediales donde podemos jugar, interactuar, hablar. Ahí es donde vemos entonces el poder del nuevo concepto de las hipermediaciones.